gerente del área de atención integral de la niñez, del área de materno-infantil del Ministerio, compañera nuestra de PEDAM, y bueno, te voy a dar la palabra, Romy, para que comiences, y hacemos como siempre al final las preguntas, ya sea por chat o vamos habilitando los micrófonos y vamos realizando las preguntas. Romy, todavía hay algunas personas que están conectando. Quizás esperamos 5 minutitos porque algunas veces demora la conexión y van a arrancar empezados, si no. Bueno, ¿ahí se me escucha o no? Sí, se te escucha bien. Sí, perfecto. Bueno, Todavía esperamos hay un ratito y arrancamos. Ahora sí, Romy, ya entraron la mayoría de las conexiones, se podría arrancar. Bueno, perfecto. Bueno, buenas tardes. En realidad creo que nos conocemos con la mayoría. Como ya dijo Ileana, soy Romina Ferreira, médica pediatra, miembro acá del equipo de PEDAM, de la Sociedad de Pediatría Río Paraná, y también miembro del área de atención integral de la niñez de la Dirección Materno-Infanto-Juvenil del Ministerio de Salud de Entre Ríos. En esta instancia voy a presentar la temática de abuso sexual en niñas, niños y adolescentes, y elegimos desde el comité organizador esta temática, por un lado, por la importancia que tiene, pero además por la importancia que reviste en este contexto epidemiológico de aislamiento, donde estas situaciones se pueden agravar. Y también porque nuestra provincia, la provincia de Entre Ríos, tiene un protocolo que es particular de nuestra provincia, que tiene algunas diferencias con los protocolos de otras provincias, y si bien hay muchísima bibliografía sobre la temática, nos pareció importante y muy interesante que los pediatras, los trabajadores de la salud de la provincia de Entre Ríos puedan trabajar ajustándose a este protocolo que también ya es ley. Bueno, vamos a empezar entonces con algunas definiciones. Definiciones hay muchas, yo solo traje dos. Una, la de la Organización Mundial de la Salud, que entiende al abuso sexual como una acción en la cual se involucra un menor en una actividad sexual que no comprende completamente, para el que no tiene capacidad de libre consentimiento o su desarrollo evolutivo no está preparado, o también que viola las normas o preceptos sociales. Los menores pueden ser abusados sexualmente tanto por adultos como por otros menores que en virtud de su desarrollo están en una posición o una responsabilidad de poder sobre la víctima. Otra definición, que es la definición que se encuentra en el Manual de Abusos Sexuales y Embarazo Forzado, que es una publicación que se hizo en conjunto desde el Ministerio de Salud de Nación de UNICEF, se refiere al abuso sexual como prácticas sexuales que pueden ir desde tocamientos, exposición de órganos sexuales, masturbación frente a un niño, niña o adolescente, hasta violaciones impuestas por un adulto, independientemente de la forma en que se ejerza la coerción, violencia física, amenazas o abuso de confianza, entre otras. Y nombra o destaca 3 factores, como la simetría de poder, la simetría de conocimiento y la simetría de gratificación. Como dije anteriormente, definiciones hay muchas, pero en la mayoría se destacan algunos aspectos que son los que pongo acá en esta diapositiva.
En primer lugar, que hay una práctica sexual que ejerce una persona, generalmente un adulto, aunque tenemos que aclarar que puede ser a veces un adolescente de una edad mayor hacia un niño menor, en la que implica a un menor de edad para su gratificación sexual. Otro aspecto a destacar es la relación asimétrica, y en esta asimetría tenemos que nombrar la asimetría de poder, que puede tener que ver, por ejemplo, por ser el padre, por ser un docente, un jefe, o solamente por la diferencia de edad. Otra característica es que el consentimiento no se da o no puede ser dado, y acá es importante aclarar que a veces en algunas situaciones, por ejemplo en una preadolescente, que quizás de alguna manera pareciera que está dando su consentimiento porque se puede sentir atraída por una persona mayor, pero según nuestro Código Civil y Comercial expresa que antes de los 13 años el consentimiento no puede ser dado, no se entiende lo que se está consintiendo. Y otra cuestión a tener en cuenta es que en un abuso puede haber contacto físico o puede no haber contacto físico. Sabemos que hay muchas maneras en el abuso sexual, desde una violación impuesta por la fuerza, hasta exhibición de órganos sexuales, hasta acoso a través de las redes. Entonces, en muchas de estas formas de abuso puede no haber contacto físico. Y bueno, ¿por qué hablar de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes? En primer lugar, como dijimos al principio, el mayor porcentaje se da en el ámbito intrafamiliar. Y sabemos que las circunstancias de aislamiento que estamos viviendo en este contexto podrían acentuarlo. Por otra parte, se limitan los espacios donde las víctimas se puedan manifestar. Sabemos que las escuelas no están funcionando, que los efectores de salud están limitados en su atención, entonces estos espacios están acotados. Y por otro lado, como dije al principio, nuestra provincia tiene un protocolo particular que debemos ajustarnos en el abordaje de los abusos sexuales. Bueno, para hacer un poco de historia, contarles que nuestra provincia de Entre Ríos tiene un protocolo desde el año 2009. Este protocolo fue impulsado por la doctora Romina Espoturno, que es médica y es parte también de Sociedad de Pediatría Río Paraná, del Comité de Adolescencia. Ella trajo un poco, fue la que impulsó esta idea y sumó a otros miembros de otras organizaciones. Y así sale el primer protocolo en el año 2009, en el que participaron todos los ministerios que figuran acá en la diapositiva: Superior Tribunal de Justicia, Ministerio Público Fiscal, Ministerio Público de Defensa, Ministerio de Gobierno y Justicia, Ministerio de Salud, de Desarrollo Social, de Educación, COPNAF y COPREV. Bueno, este protocolo, que está desde el 2009, posteriormente, en el año 2019, surge la Ley Provincial 10.629, que adhiere a este protocolo y insta a todas las organizaciones del Estado a aplicar este protocolo. Cuando sale esta Ley Provincial 10.629, en su artículo 3, crea el Observatorio Interinstitucional de Seguimiento y de Aplicación del Protocolo de la provincia de Entre Ríos. Contarles que yo estoy dando esta charla porque soy representante del Ministerio de Salud en este observatorio. Este observatorio es un espacio donde participamos 2 miembros de cada institución, de todas las instituciones que tomamos parte cuando tomamos conocimiento de una situación de abuso sexual. Y este observatorio tiene como objetivo trabajar las dificultades en la aplicación del protocolo, las dificultades que surgen en las articulaciones entre los diferentes sectores. También tiene como objetivo crear datos provinciales y con esos datos provinciales poder proponer estrategias conjuntas. En este observatorio yo me encuentro participando junto con la licenciada Alicia Vides, que es trabajadora social y que es parte del programa de violencia del Ministerio de Salud de Entre Ríos. También contarles que cuando el protocolo se crea en el 2009 y luego sale esta ley en el año 2019, se aprovecha la oportunidad para hacer algunas modificaciones luego de 10 años de experiencia. Entonces, en esta instancia se hicieron algunas modificaciones que se las voy a comentar posteriormente. Nuestro protocolo se ajusta a un marco normativo, no voy a nombrar para no hacer tan largo todas las leyes,
pero incluye leyes, códigos, tanto nacionales como provinciales, y también algunos acuerdos internacionales. ¿Y por qué es importante utilizar un protocolo? Por un lado, porque respalda nuestro acto médico y respalda el acto de todos los agentes del Estado. Define, por otra parte, las competencias de cada organismo, utiliza algunos instrumentos específicos que optimizan los registros, pero también nos ayudan a evitar omisiones de acciones importantes, incluye el abordaje intersectorial, y da relevancia a principios tales como evitar la revictimización, priorizar el superior interés del niño, niña o adolescente, y preservar las evidencias para que se pueda comenzar con el proceso judicial. Cuando les conté de las modificaciones que tuvo el protocolo, si bien fueron muchas, mencionarles las modificaciones que tuvo en relación a lo que nos compete a nosotros, al sector salud. Y entre ellos podemos nombrar la actualización a los tratamientos que se fueron modificando luego de 10 años, pero la principal modificación es que ya los agentes del Estado no hacemos más una denuncia, lo que realizamos ahora es un informe de sospecha. O sea, que advertimos una situación y en lugar de hacer la denuncia hacemos este informe que lo elevamos al defensor público. Y es el defensor público el que realiza luego la denuncia. Entonces, ¿cuál fue el avance de hacer este informe de sospecha? Que ya no es un obstáculo reunir varias pruebas ni tener certeza, sino que con la simple sospecha nosotros ya podemos hacer un informe, y siempre decimos que el informe de sospecha es la llave como para empezar este proceso y poder restituir un derecho vulnerado. Si hablamos un poco de estadísticas, sabemos que las estadísticas son pobres, que las situaciones de abuso muchas veces no se denuncian, pero bueno, revisando un poco estadísticas nacionales, está esta línea, este 0800, que es una línea nacional contra el abuso sexual, y en su informe de los años 2018 y 2019 surgen algunas cuestiones que me parecieron importantes compartirlas en esta instancia. Por ejemplo, contarles que de un total de víctimas atendidas, de 5.043 víctimas atendidas, un 59,2% correspondió a niñas, niños y adolescentes, que de este total, que representaba 2.986 niñas, niños y adolescentes, el 77,9% correspondió al sexo femenino, que si hablamos de las modalidades más frecuentes de abuso, predominaron en un 38,8% en los tocamientos o el intento de tocamientos, y en segundo lugar las violaciones o la tentativa de violaciones, y en tercer lugar algo que está surgiendo ahora, que es el grooming. Siguiendo con las estadísticas, si vemos dónde se realiza o dónde se produce la situación de abuso, en un 46% se produce dentro del hogar, y en segundo lugar a través de redes sociales. Y en relación a los agresores, tenemos que la mayoría, en un 90% de los agresores son de género masculino, y si nos referimos al vínculo entre el agresor y la víctima, la mayoría de las veces, en un 57,4%, el vínculo es familiar. Y en segundo lugar, una persona conocida, pero que no es del ámbito familiar. El objetivo que tenemos como Ministerio de Salud y también desde el observatorio es empezar a contar con datos provinciales, que todavía no tenemos, y bueno, en eso queremos trabajar con los agentes de salud para invitarlos a poder hacer las cargas correspondientes y poder contar con nuestros propios datos. Bueno, hay algunos criterios que agravan esta situación. De todos modos, siempre queremos dejar claro que todo abuso, aunque sea un tocamiento, es una situación grave. Pero, por ejemplo, nombrarles que el vínculo afectivo cercano, que el tipo de lesiones, ya sea físicas o emocionales producidas en las víctimas, la cronicidad y la frecuencia, la posibilidad de autoprotección de las víctimas, por ejemplo, acá podemos nombrar una situación de discapacidad, la dificultad de las víctimas para acceder a recursos sociales. Sabemos que siempre en estas circunstancias
las víctimas se encuentran más limitadas, son personas que generalmente tienen por ahí menos amigos, o que faltan mucho a las escuelas, o que no participan de clubes, etc. También entre las cuestiones que pueden agravar esta circunstancia podemos nombrar las características del cuidador o del entorno familiar, y acá podemos considerar, por ejemplo, abuso de sustancias, el antecedente del abuso en la familia, que lo puedan tomar como una situación naturalizada, o las respuestas a las intervenciones. Podemos tomar en cuenta que cuando notamos en la consulta pediátrica alguna situación, alguna dificultad en el vínculo, alguna situación que nos llame la atención y queremos hacer alguna intervención, vamos a encontrarnos con esto, con que no van al psicólogo si enviamos al psicólogo, no vienen a las citas si pautamos un encuentro. Todas estas cuestiones van a agravar la situación de abuso sexual. En cuanto a clasificaciones también, hay muchas, solo nombrarle algunas. Según el Código Penal, los divide a los abusos en abuso simple, abuso gravemente ultrajante y abuso con exceso carnal, y aquí diferencia generalmente las lesiones tanto físicas como emocionales producidas en la víctima, y cuando se refiere a exceso carnal, se refiere a la introducción en cualquier orificio de la víctima de alguna parte del cuerpo del agresor o de algún objeto también. Según si consideramos la relación entre la víctima y el agresor, podemos dividir al abuso en abuso intrafamiliar o extrafamiliar, y en el intrafamiliar no solo se refiere a que convivan en el mismo domicilio, también se puede considerar intrafamiliar si es un abuelo, si es un tío, aunque no conviva con la víctima. Y en extrafamiliar generalmente pueden ser docentes, amigos de las familias, etc., o un extraño. Y con respecto al tiempo para el abordaje, el protocolo lo divide en urgente y no urgente, pero acá queremos destacar que todo abuso es urgente. Así como dijimos, todo abuso es grave, todo abuso es urgente y no tenemos que demorarnos para el abordaje. Simplemente con hacer algunas consideraciones para ver si ese abordaje lo hacemos en la inmediatez, o sea, en las próximas 24 horas, o nos da unos días. Pero por supuesto que no podemos postergar esta intervención. Y para poder tener en cuenta qué es más urgente, vamos a tener en cuenta la existencia de abuso sexual con acceso carnal o con contacto con secreciones, o cuando el hecho ocurrió hace menos de 72 horas, y esto nos permite poder tomar alguna prueba. Y otra cuestión para considerarlo urgente es cuando la protección del niño, la niña o el adolescente no está garantizado, sobre todo si pensamos que el agresor es del ámbito familiar. Y vamos a considerarlo como no urgente cuando, siendo la modalidad con acceso carnal, ya ocurrió hace menos de 72 horas y no podemos tomar una prueba, cuando la modalidad es sin acceso carnal, o cuando la protección del niño está garantizada. Bueno, ¿cómo tomamos conocimiento de esta situación de abuso? A veces puede ser porque la misma víctima o un familiar o un vecino hace la develación de este hecho, viene y nos cuenta sobre esta situación. Otra forma puede ser por la sospecha ante algunos signos o síntomas que presenta en la consulta la víctima, o a veces tomamos noticia de este hecho porque viene derivado de otro organismo, por ejemplo de la escuela o de CONAF. Lo más frecuente no es que la víctima haga la develación. Lo más frecuente generalmente es que lo podamos sospechar a partir de algunos indicadores. Por eso, acá yo les traje algunos indicadores. Si ustedes leen el protocolo van a encontrar muchísimos más, pero bueno, para no hacerlo tan extenso, nombrarles que hay algunos indicadores que son más específicos, o sea que son más típicos y que son altamente sugestivos de abuso sexual, y otros indicadores que son más inespecíficos, o sea que pueden corresponder a abuso, pero también pueden corresponder a otras situaciones. Entre los específicos, nombrarles, por ejemplo, desgarros del himen, aumento del diámetro del himen en relación a la edad de la víctima, desgarro de la mucosa vaginal, laceraciones, marcas de dientes, equimosis en la vulva o en los labios, el embarazo a edades tempranas, cultivos positivos para gonococo o alguna infección por sífilis o por HIV, siempre que se descarte la transmisión vertical. En la zona anal nos podemos encontrar con desgarros,
con laxitud del esfínter anal, o con una dilatación mayor a 20 milímetros con una ampolla rectal vacía. Y entre los indicadores inespecíficos podemos nombrar las vulvitis, el flujo vaginal, algunas fisuras en piel, en la horquilla vulvar, en la zona anal, la presencia de condilomas, la disminución de los pliegues anales, o la dilatación anal, pero ya menor a 20 milímetros con la ampolla rectal vacía. Con respecto a los condilomas, por ahí hacer una mención que pueden darse por contacto sexual, pero también se pueden contagiar por heteroinoculación, y a veces son más frecuentes que se puedan contagiar de esta manera, o sea, no por vía sexual, en las niñas más pequeñas, en los niños más pequeños, a veces por malas condiciones de higiene de los padres. En cambio, cuando los condilomas están presentes en niños mayores de 3 años, que ya no requieren del cambio de pañales, ya se manejan de manera más independiente, son más sugestivos de abuso sexual. Bueno, acá esto es una foto de una publicación de la Sociedad de Infectología, donde relaciona algunas lesiones que podemos encontrar en la zona genital y el nivel de sospecha de abuso sexual. Acá podemos ver que las lesiones por gonococo, por sífilis o por HIV son altamente sospechosas de abuso. Las lesiones por clamidia, por HPV o por herpes tienen mediana sospecha de abuso, y las vaginitis inespecíficas tienen baja sospecha de abuso. Esta es una clasificación de Adams, que después fue modificada por Muran en 1988, que clasifica los hallazgos de un examen anogenital en 4 clases. La primera clase es cuando el examen genital es normal, pero esta situación no invalida la posibilidad del abuso. La clase 2 es cuando hay hallazgos inespecíficos, los que nombramos anteriormente, que acá hay lesiones que pueden corresponder a abuso, pero también pueden corresponder, por ejemplo, a parasitosis, a un niño que es constipado, a otras causas. Acá hablamos de un abuso posible. En la clase 3, los hallazgos ya son altamente sugestivos de abuso, y hablamos de abuso probable. Y la clase 4 es cuando encontramos lesiones que ya nos hablan de una certeza de abuso sexual. Bueno, otras situaciones que podemos relacionar con el abuso, que ya no corresponden al examen anogenital, sino a características o a patologías que pueda presentar la víctima. Podemos nombrar trastornos psicosomáticos, dolores abdominales recurrentes o dolores de cabeza, también sin causa orgánica, infecciones urinarias a repetición, enuresis, encopresis, trastornos de la conducta alimentaria, o algunas características como por ejemplo la sobreadaptación, porque a veces las víctimas se adaptan a la situación abusiva, o conductas autoagresivas o heteroagresivas. Y cuando tenemos que pensar que un embarazo puede ser producto de un abuso sexual, bueno, en primer lugar, siempre en un embarazo, en una niña menor de 15 años y sobre todo menor de 13 años, tenemos que pensar en la posibilidad de un abuso sexual. Siempre en una niña menor de 13 años tenemos que hacer el informe de sospecha. Recuerden lo que dijimos al principio, que el Código Civil dice que antes de los 13 años las personas no están suficientemente desarrolladas para poder prestar consentimiento. Otra característica a tener en cuenta para sospechar de abuso en un embarazo es la consulta tardía, el rechazo al embarazo, ocultamiento, contradicciones acerca de la identidad del cogestante, rechazo del bebé, etc. Bueno, ¿qué hacer cuando tomamos conocimiento de un hecho de abuso sexual? Es muy difícil pensar en hacer un algoritmo porque las situaciones son muchas, hay muchos escenarios posibles, como dijimos, podemos ser nosotros los primeros que tomamos el contacto, como la situación ya puede venir derivada y ya hay hecho un informe, pero bueno, a manera de guía hicimos este algoritmo, donde en primer lugar vamos a ver si el abuso corresponde al ámbito intrafamiliar o al ámbito extrafamiliar. Siempre nos corresponde hacer un informe de sospecha en las primeras 24 horas y elevar este informe de sospecha al defensor. Si estamos frente a una situación de abuso extrafamiliar, tenemos que pedirle además a la familia que realice la denuncia en la comisaría o en la fiscalía más cercana a su domicilio. En segundo lugar, vamos a evaluar
si en este abuso hay contacto con secreciones y si pasaron más o menos de 72 horas del hecho. Si el abuso es intrafamiliar, pasaron menos de 72 horas del hecho y hay contacto con secreciones, la conducta va a ser la internación. Si no hay contacto con secreciones y pasaron más de 72 horas del hecho, pero el abuso es intrafamiliar, también la conducta va a ser la internación porque tenemos que garantizar la protección del niño. Si el abuso es extrafamiliar y hay contacto con secreciones o menos de 72 horas del hecho, también vamos a internar porque vamos a tener la oportunidad de preservar la prueba y de hacer todas una serie de acciones que corresponden a hacer en este tipo de abuso. La única manera que sugerimos que el abordaje de esta situación se pueda realizar de manera ambulatoria es cuando el abuso es en el ámbito extrafamiliar, cuando no hay contacto con secreciones o pasaron más de 72 horas del hecho. De todas maneras, siempre sugerimos que ante la duda, si conocemos que es una familia compleja, si el relato no nos termina de cerrar, siempre es conveniente la internación para la protección del niño. Hace poco tuvimos un encuentro con los referentes del Hospital San Roque y nos decían que ellos prefieren internar al menos 24 horas para poder reinterrogar a los familiares, porque a veces en el primer interrogatorio puede surgir que es del ámbito extrafamiliar, pero después esto puede cambiar. Así que bueno, esto hay que tenerlo en cuenta. Y después, según el caso, vamos a considerar realizar profilaxis antirretroviral, profilaxis de ITS, de tétanos, anticoncepción de emergencias, laboratorios, toma de pruebas, test de embarazo y cuando corresponda el acceso a la interrupción del embarazo si surgiera un embarazo de un abuso. A esto nos vamos a referir más adelante. Siempre el abordaje tiene que ser de manera interdisciplinaria y de manera intersectorial. Bueno, con respecto a los deberes de los profesionales de la salud. En primer lugar, tenemos que tratar de abordar esta situación con un trato humanizado, evitar la revictimización, y en esto poder aclarar que la revictimización es evitar que vuelva a revivir lo sucedido, utilizar los instrumentos correspondientes, hacer referencia y contrarreferencia a través de la red de atención de salud. Esto es muy importante. Si un paciente lo atendemos en un centro de salud, lo tenemos que derivar al hospital haciendo un llamado telefónico, asegurándonos que lo van a recibir, tenemos que acompañar en esa referencia. Y lo mismo a la inversa, si la víctima consultó en un hospital, se debe hacer la contrarreferencia para que después el médico de cabecera pueda hacer el seguimiento a lo largo del tiempo de esta situación. Bueno, el abordaje interdisciplinario, interinstitucional, la preservación de las evidencias, la prevención de infecciones y de embarazo no deseado, la implementación del protocolo ILE cuando corresponda, y el seguimiento longitudinal, como dije anteriormente, no solo para acompañar a las víctimas en todo lo que es el soporte psicoemocional y social, sino también corresponde repetir en algunos casos las serologías a lo largo del tiempo. Todas estas acciones que tenemos que hacer tienen que ajustarse, tienen que estar enmarcadas en nuestro protocolo provincial como herramienta que garantiza derechos y también garantiza la calidad de atención. No olvidarnos del rol que tenemos como profesionales de la salud y como pediatras en la prevención del abuso. Recordemos que de esto hay que hablar, tenemos que aprovechar las consultas, aprovechar la sala de espera, aprovechar algunas fechas importantes como para poder hacer prevención del abuso, utilizar, yo acá les puse algunos flyers, pero tenemos que siempre poder hablar de la importancia de la privacidad, de que hay zonas del cuerpo que son privadas, de que hay situaciones que les pueden hacer sentir mal y que esto hay que hablarlo, que estamos dispuestos a escuchar. En todo esto tenemos que poder hablar y poder hacer hincapié. Bueno, ¿qué pasa cuando tomamos conocimiento de un hecho? ¿Cómo es el circuito? ¿Cómo sigue esto? Acá nos ubicamos nosotros, acá en la parte rosada, donde figura centro de salud, que también puede ser un hospital. Tomamos conocimiento del hecho a partir del relato, como dice acá, del niño o adolescente, o a partir de que evaluamos algunos indicadores que nos hacen sospechar. Nuestra función es avisarle a sus progenitores, a sus padres o a sus responsables para que hagan la denuncia en la policía o en la fiscalía, y nosotros vamos a hacer el informe de sospecha.
Ese informe de sospecha lo vamos a elevar al defensor, y es el defensor el que va a activar el protocolo y va a hacer la denuncia penal. Esa denuncia la va a elevar a la unidad fiscal, y acá la unidad fiscal va a tomar todas estas medidas que figuran aquí, o sea, las medidas restrictivas de acercamiento del agresor a la víctima, la declaración testimonial, va a hacer intervenir al médico forense si corresponde revisar a la víctima, va a iniciar el proceso para el juicio, y va a hacer intervenir a COPNAF, o sea, a los organismos de protección de derechos, y a la red sanitaria, que eso nos incluye a nosotros. Bueno, con respecto al informe de sospecha, este es un modelo de informe de sospecha que lo utilizamos en salud, pero también en otros organismos. Este es un informe que es una sola página, pero se le pueden agregar más hojas si queremos extendernos. Pero bueno, ¿qué tiene que contener este informe de sospecha? Los datos del menor, los datos del responsable, la descripción de la situación de riesgo, y acá me quiero detener porque es muy importante que en esta descripción nosotros le demos la connotación de abuso sexual. O sea, hagamos notar en este informe que estamos sospechando de una situación de abuso. Porque si no somos claros, si somos inespecíficos, el defensor no le va a dar curso a este informe como una situación de abuso. Entonces, con los indicadores que le mostré anteriormente, sería importante que los tengan en cuenta, y en el informe se pueda poner, por ejemplo, se detecta en copresis que es un signo sugestivo de abuso sexual infantil, que podamos nombrar la palabra abuso sexual. Por otro lado, si sabemos o sospechamos quién es el agresor, también vamos a poner los datos, y el contacto del profesional que hace el informe. Pero aquí también me quiero detener a decirles que lo ideal es que no lo haga un solo profesional, que no se trabaje solo en el abordaje de estas situaciones. Si están en un centro de salud, lo ideal es hacerlo con todo el equipo interdisciplinario y que lo pueda firmar el director de la institución. Y si se encuentran en un consultorio privado y esto no es urgente, quizás poder sumar a un psicólogo o hacer alguna interconsulta, y que este informe se pueda realizar por más de un profesional. Bueno, hacer un informe no es fácil, sabemos que nos da un poco de miedo y no está mal decirlo. Acá yo encontré un artículo de Archivos Argentinos de Pediatría donde nombra algunos argumentos que se suelen utilizar para no hacer la denuncia, y entre ellos nombra, por ejemplo, que el abuso sexual es de instancia privada, que se debe respetar el secreto profesional, resalta el miedo a quedar en el medio de alguna situación judicial, a veces se alega a que el director de la institución no lo permite, o que no tenemos que judicializar a los pobres, o que es una cuestión cultural, o que siempre se está mejor con la familia. Acá en este artículo de Archivos Argentinos de Pediatría le da respuesta a todos estos argumentos, y en realidad todos estos argumentos se bajan si tenemos en cuenta que nuestro deber es el deber de comunicar. Recordemos entonces algunas premisas. En principio, como dije anteriormente, evitar actuar solo, tratar de hacerlo en equipo. Recordar también que somos trabajadores de la salud y que no somos investigadores. A veces estas situaciones nos afectan, nos sensibilizan, y no somos nosotros los que vamos a hacer justicia, digamos. Tenemos las responsabilidades que nombré anteriormente como trabajadores de la salud. Pero bueno, nuestro deber es el deber de comunicar, y esto figura en la ley 26.061, la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. En su artículo 30 habla del deber de comunicar de los miembros de establecimientos educativos de salud públicos y privados que tomaran conocimiento de una situación de vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes. Tienen que comunicar esta circunstancia a la autoridad administrativa. Entonces, bueno, esta es la ley que nos obliga de alguna manera a comunicar esta situación. Bueno, cuando hablábamos de revictimizar, o sea, de no revictimizar, hay mucha controversia con respecto a si interrogar o no interrogar, o cómo interrogar, si examinar o no examinar. Bueno, acá es difícil dar una directiva. Como dije, son muchos los escenarios posibles. Entonces puede ser que nos encontremos frente a una situación donde sabemos que nos encontramos, por ejemplo, en un centro de salud y vamos a derivar al paciente a un hospital,
Entonces, no es necesario que lo interroguemos nosotros, que lo interrogue el equipo del hospital. Entonces quizás ahí hacemos algunas preguntas y no hacemos un interrogatorio más profundo. Pero a veces nos encontramos con una situación de sospecha y que necesitamos más datos como para poder decidirnos a hacer el informe de sospecha, entonces acá el interrogatorio tiene que ser un poco más extenso. Pero bueno, algunas recomendaciones en relación al interrogatorio. En primer lugar, escuchar y contener, reconocer el esfuerzo que está haciendo la víctima en poder contar esta situación, siempre mostrar que se le cree, aclarar que lo que sucede no es su culpa, expresarle que se lo va a escuchar todas las veces que sea necesario, no expresar sentimientos negativos hacia los victimarios, porque recordemos que muchas veces son parte de su familia, no hacer preguntas dirigidas, sino que dejar que se exprese en forma libre, y también poder registrar textualmente lo que expresa la víctima, y idealmente que este interrogatorio lo pueda realizar un personal entrenado. Y lo mismo con respecto al examen físico. Hay algunas situaciones donde se va a tornar urgente, por ejemplo, si estamos frente a un hecho donde hubo violencia, donde la víctima viene lastimada, vamos a tener que hacer el examen, pero si la situación no es urgente, es conveniente que este examen sea realizado por un personal idóneo, preferentemente por el médico forense, y también aprovechar la oportunidad del examen para tomar las pruebas correspondientes. Entonces, evitemos revisaciones innecesarias y no olvidemos siempre explicarle a la víctima lo que se va a realizar, explicarle la importancia de este examen, y nunca se puede obligar a la víctima a hacer este examen si ella refiere que no, ella o él refiere que no desean. Bueno, con respecto al examen físico, recordemos que hay algunos elementos que tenemos que tener preparados, los efectores. Quizás no todos los efectores tengan que tener los mismos elementos, no es lo mismo un efector de primer nivel que un hospital de alta complejidad, pero entre los elementos a tener en cuenta del kit que llamamos habitualmente, en primer lugar, contar con un equipo interdisciplinario, contar con un espacio que garantice la intimidad, contar con medicación antirretroviral y medicación para prevenir ITS, vacunas, anticoncepción de emergencia, la posibilidad de realizar laboratorios y serologías. Para la toma de pruebas se requieren de hisopos, de algunos tubos específicos, y el papel manila, que es el que se debe extender en la camilla, para cuando el paciente se desvista, ahí puedan caer, por ejemplo, pelos, uñas, o algún elemento que pueda servir de prueba. También tenemos que tener una bolsa de papel manila para poner este papel luego que es utilizado, y también donde se pueden guardar, por ejemplo, ropas manchadas de la víctima. Y todo esto debe ser colocado luego en una bolsa de plástico para poder entregarlo como prueba. Con respecto a esto, estas son las condiciones que debe tener un efector para abordar un abuso cuando hay contacto con secreciones. Si estamos hablando de un abuso donde solamente hay tocamientos, no hace falta todos estos elementos. Pero bueno, este es un tema que estamos considerando en el Ministerio, porque si hablamos de no revictimizar, tengamos en cuenta que muchas veces una víctima que se encuentra en una localidad pequeña tiene que ser trasladada a un hospital de mayor complejidad, entonces es una situación que por ahí queremos evitar, por eso estamos tratando de habilitar cada vez más efectores que puedan abordar estas situaciones. Pero bueno, esto es una cuestión que aún está en proceso. Bueno, con respecto a los registros, hay una historia clínica específica para que sea utilizada en casos de abuso sexual. La idea no es hacerles escribir, porque sabemos que los pediatras tenemos que escribir en un montón de lugares, pero la idea de esta historia clínica específica de abuso es que sirva de alguna manera de guía para todas las acciones que tenemos que realizar en este abordaje y para no omitir ninguna situación importante. En esta historia clínica, en la primera página, se deben consignar los datos del menor, el relato de la víctima y del acompañante, los antecedentes de salud de la víctima y los motivos de la sospecha. En la segunda hoja están los datos del agresor y también los datos referentes a la agresión. En la tercera hoja se puede consignar el examen físico,
si nosotros no vamos a hacer el examen físico porque derivamos al paciente a un efector de mayor complejidad, podemos consignar que se deriva la víctima y que por eso no se realiza el examen físico. Y también al final de la página hay un espacio para escribir sobre los datos o elementos de la prueba. En la próxima hoja están los laboratorios, y esto nos recuerda también cuáles son las serologías que tenemos que pedir y con qué frecuencia tenemos que repetir esas serologías. También hay un lugar al principio para el hisopado. Generalmente los hisopados los realiza el médico forense, pero acá podemos aclarar quién es el médico forense que realiza los hisopados, o si estamos en un efector de primer nivel, podemos aclarar que no se realiza por encontrarnos en un efector de primer nivel. Acá aparece también la clasificación de la cual les hablé, la clasificación de Moran, donde se clasifican los hallazgos del examen físico, y también aparece a lo último un cuadro sobre el tratamiento, donde nos recuerda todo lo que tenemos que hacer, o sea, la profilaxis antirretroviral, la anticoncepción de emergencia, etc. Y aquí nosotros vamos a consignar sí o no, si lo hacemos, porque no en todos los casos es necesario poder hacer todas estas prácticas. Y en la última hoja están los espacios para que se puedan anotar las intervenciones del área de salud mental, del área de trabajo social y todas las interconsultas que se realizan. Con respecto a los estudios de laboratorio que vamos a solicitar, vamos a pedir serología para sífilis, o sea, BDRL, y si es positiva la prueba confirmatoria, serología para HIV, serología para hepatitis B, y acá vamos a considerar que si la vacunación está completa, o sea, la vacunación no está completa, vamos a pedir el antígeno de superficie y el anticuerpo anticore, pero si la vacunación está completa, solamente vamos a pedir antígeno de superficie. Se deben pedir también serología para hepatitis C, hemograma, hepatograma, urea, creatinina, subunidad beta coriónica para diagnosticar un embarazo previo, y en las situaciones que lo consideremos también se deben pedir pruebas toxicológicas en orina. El tratamiento, como ya dijimos anteriormente, comprende el tratamiento de las lesiones, tanto genitales como el resto del cuerpo, la prevención de ITS, la profilaxis para HIV, vacunación, anticoncepción de emergencia cuando corresponda, consejería en opciones si hay un embarazo que resulta de este abuso, y la aplicación del protocolo ILE cuando corresponda, el seguimiento por salud mental, por el área social, y como decimos siempre, el abordaje en equipo y con otras instituciones. Con respecto a la profilaxis para ITS, tenemos que considerar prevenir gonococo, tricomona y clamidia, y acá están los esquemas que vamos a utilizar tanto en niños como en adolescentes y en adultos. Para gonococo se utiliza ceftriaxona, para tricomona metronidazol y para clamidia acitromicina. Y con respecto a la profilaxis antirretroviral, primero considerar que se debe realizar lo antes posible, idealmente dentro de las primeras 2 horas, pero hasta 72 horas. Luego de 72 horas ya no podemos hacer la profilaxis antirretroviral, y la duración de la misma es de 28 días. Consideremos que se deben utilizar 2 inhibidores de la transcriptasa reversa más un inhibidor de la proteasa. Este esquema que está acá es para los niños que no toman comprimidos, o sea que se debe administrar AZT, 3TC, más lopinavir, ritonavir, y acá están las presentaciones y las dosis. Y en esta otra diapositiva, aclararle que estos son los esquemas a utilizar en los niños que toman comprimidos, generalmente en los niños con más de 40 kilos. Acá poder aclararles que esta diapositiva no coincide con lo que aparece en el protocolo. El protocolo se modificó en el año 2018 y salió en el año 2019, pero a fines del año 2019 tomamos contacto con el Programa Provincial de HIV y sugirió un nuevo esquema, que es este esquema que aparece acá, que es tenofovir más entricitabina o tenofovir más lamivudina más dolutegravir. Ese es el esquema de elección que se utiliza en los niños que toman comprimido. Esto lo consultamos también en nuestro programa provincial de HIV y lo consultamos también con la infectóloga local, con la doctora Mudrik,
quien estuvo de acuerdo con este esquema también aparece en una publicación de la Sociedad de Infectología. También preguntamos por la disponibilidad de esta medicación y está disponible en nuestro programa provincial, por lo cual el esquema de elección sería este que figura al principio, tenofovir más entricitabina más dolutegravir. Y como alternativos podemos considerar esta misma medicación sumando darunavir, ritonavir o sumando raltegravir, o al final también aparecen estas otras opciones, que son las que sí figuran en el protocolo, que son acetate más 3-TC más raltegravir, o acetate más 3-TC más darunavir, ritonavir. Acá no colocamos la opción de lopinavir, ritonavir, que es el Caletra, porque los que nos informaron del programa provincial es que el Caletra ya no está viniendo de forma en comprimidos. Por eso sí aparece para los niños que toman jarabe, pero no para los niños que toman comprimidos. De todos modos, estos esquemas, tanto para ITS como para la profilaxis antirretroviral, son los esquemas que ustedes pueden utilizar cuando atiendan a un paciente, pero siempre sugerimos que puedan hacer la interconsulta con el profesional de infectología en las próximas 48 horas y puedan adecuar según su sugerencia. Con respecto a las niñas que ya tuvieron su menarca y considerando el tipo de abuso, también tenemos que considerar la anticoncepción de emergencia. Y esta anticoncepción de emergencia se sugiere hacer antes de los 5 días, o sea, antes de las 120 horas, y se realiza con levonorgestrel 1,5 miligramos un solo comprimido o 2 de 0,75. Con respecto a la vacunación, hay que considerar la vacuna de hepatitis B, que si no tiene vacunas previas se deben colocar las 3 dosis, si la vacunación está incompleta se debe completar, y si el esquema está completo solo se debe pedir la serología. Y también la vacuna antitetánica si la víctima no recibe vacuna en los últimos 10 años. Consideremos acá también que según algunas situaciones vamos a considerar la colocación de inmunoglobulinas. Con respecto a la toma de prueba, quizás no nos corresponde a nosotros como pediatras, generalmente lo hace el médico forense, pero bueno, solo comentarles que se toman, digamos, cultivos y se toman pruebas, digamos, para exámenes directo y para cultivo de boca, faringe, ano, vagina y uretra, que se utiliza un hisopo y dos tubos, un tubo en gel con medio de Stuart o Claribler, para gérmenes comunes, tricomona o gonococo, y otro tubo seco para la búsqueda de clamidias. En este tubo seco no vamos a utilizar un hisopo común de madera, sino que se utiliza un hisopo especial, el hisopo de polipropileno o el hisopo de dicrom. Y también considerar que entre las pruebas hay que considerar las ropas manchadas u otros elementos que se puedan recoger del examen físico. Si tenemos en cuenta todas las prácticas que se deben realizar en un abuso sexual, sobre todo cuando hay contacto con secreciones, bueno, esto incluye medicación, laboratorio, la participación de un médico forense, por lo cual consideramos que los abusos sexuales con contacto con secreciones solo se pueden atender en efectores que reúnan cierta complejidad. Y para eso, en principio, los hospitales a los cuales debemos derivar son hospitales que tengan complejidad 2B o complejidad 3. Y acá aparecen los hospitales que tenemos en nuestra provincia por región, nosotros correspondemos a la región 1, pero bueno, acá aparecen de las 4 regiones. Igual, como les comenté, estamos tratando de poder habilitar cada vez más efectores que puedan atender este tipo de abuso. Bueno, cuando resultara un embarazo de un abuso sexual, tengamos en cuenta lo que dice nuestro Código Penal, que en la Argentina toda niña, mujer, adolescente o persona con capacidad de gestar tiene el derecho a solicitar la interrupción del embarazo cuando haya causales. Y esas causales pueden ser peligro para la vida, peligro para la salud o violación. Y en este tema que nos convoca hoy estaríamos frente a la causal violación. Con lo cual, para poder realizar la interrupción del embarazo en el marco de un abuso sexual, se requieren de 2 cuestiones. Por un lado, de un consentimiento informado que da la víctima, donde expresa que toma esta decisión de forma libre y también donde expresa que se le explicó el procedimiento que se le va a realizar, que se le explicó de sus posibilidades y de sus riesgos, y también
una declaración jurada donde afirma que este embarazo es producto de una violación. Acá no hace falta una prueba, sino solo la declaración jurada de la víctima. Tengamos en cuenta también que el código dice que los profesionales tenemos derecho a ser objetores de conciencia de manera individual, pero que tenemos la obligación de poder informar, o sea, tenemos la obligación de hacer la consejería en opciones y de poder informar dónde se debe realizar la práctica en el caso de que nosotros no lo podamos realizar. En esta diapositiva recordarles solo que siempre en un embarazo menor de 15 años tenemos que tener una alta sospecha de abuso sexual, y recordemos que el Código Civil dice que antes de los 13 años no se está en condiciones de prestar consentimiento. Con respecto a los registros, lo último que quería enfatizar es que hemos generado un formulario para que cada vez que tengan conocimiento de una situación de abuso puedan cargarlo a este formulario y de esta manera empezar a poder tener datos provinciales. Bueno, no todo es negativo, si bien, como dijimos al principio, la mayoría de los niños no cuentan de las situaciones de abuso. A veces suele pasar que cuando son grandes, en el marco de una terapia, deciden hacer la denuncia y hasta hace poco tiempo ya era tarde porque este delito había prescripto, porque generalmente había 12 años para poder hacer la denuncia de este delito. Algunos avances que hubo en el último tiempo, por ejemplo la ley Piazza en el 2011, que dice que la causa prescribe 12 años después que la víctima tiene su mayoría de edad, o sea, cuando la víctima tiene 30 años. Después la ley CUNAT en el 2015 va un poco por más, o sea que en esta ley nos dice que la causa prescribe luego de 12 años que se realiza la denuncia. Y otro avance es la modificación de la ley 27.455, donde ya el delito de abuso sexual ya no es más de instancia privada, sino que pasa a ser un delito de instancia pública, por lo cual ya no se requiere de los padres o de los tutores que ratifiquen la denuncia, sino que ya el Estado es el que puede intervenir en un caso de abuso sexual. Esto me pareció importante traerlo, pero también comentarles que hay muchos proyectos de ley, algunos que nos protegen a nosotros, a los agentes del Estado que estamos obligados a comunicar. Hay proyectos que intentan que se pueda proteger nuestra identidad, para que esto no sea un obstáculo más para poder abordar una situación de abuso. Y recientemente me pasaron una ley que salió, pero no la alcancé a leer, que habla esto de la protección de los que hacemos los informes. Bueno, hablamos de que esto es una situación que no se debe postergar, aún en pandemia tenemos que poder estar atentos, tenemos que poder estar atentos a los indicadores, hacer los informes de sospecha, pero también es nuestra responsabilidad poder comunicar a la población que estamos atendiendo estas situaciones, porque hay una idea de la comunidad de que los efectores de salud solo están atendiendo situaciones de COVID o situaciones de urgencia. Entonces yo los invito a la semana del 16 de noviembre, que es la Semana de los Derechos del Niño, donde uno de los lemas a trabajar va a ser la prevención del abuso sexual, y el 19 de noviembre es el día que se va a trabajar en forma fuerte la prevención del abuso sexual, así que bueno, yo los invito a poder promover en las redes de sus efectores o a utilizar cartelería en los consultorios con frases que prevengan el abuso sexual. Y también siempre poder mostrarnos disponibles para poder escuchar estas situaciones. Bueno, nosotros desde el Ministerio hemos pedido a todos los efectores que designen un referente en abuso sexual, y con este referente estamos trabajando sobre todo en la capacitación, y a ellos le hemos hecho llegar todas estas herramientas para que las puedan utilizar cuando tengan que abordar una situación de abuso. Y entre estas herramientas les hemos hecho llegar el modelo del informe de sospecha, el modelo de historia clínica específica para abuso, el listado de defensorías por localidades con dirección y teléfono, los algoritmos de intervención, los algoritmos de tratamiento y el link para la carga de casos. Acá hay algunas fotos de lo que les estuve mencionando. Los desafíos que tenemos pendientes
son, por un lado, continuar con las capacitaciones, o sea que todos los agentes del Estado puedan conocer el protocolo y empezar a aplicarlo, conformar equipos referentes en esta temática en todos los puntos de la provincia, habilitar más efectores que puedan abordar los abusos sexuales con contacto con secreciones, para evitar que las víctimas sean las que se tengan que trasladar, optimizar los registros y poder contar con datos provinciales, y mejorar la comunicación entre los efectores y entre las instituciones. Para terminar, quería compartir con ustedes una frase de Fernando Savater, que es escritor y filósofo, que dice que ante el horror de lo que escapa a todo control, ante la irrupción de lo que apenas comprendemos y no podemos reparar, los humanos parloteamos análisis y directorios como los niños sirvan a la oscuridad para espantar su miedo. Y bueno, de esto se trata, de que podamos escuchar esos silbidos y que podamos hacer algo por esta situación que nos afecta tanto. Muchas gracias. Acá están los contactos. El primer mail es el mail de la Dirección de Maternidad e Infancia, y el segundo, el que específicamente utilizamos para abuso sexual, y el teléfono de la Dirección de Maternidad e Infancia. Pero bueno, la mayoría que me conoce tiene mi contacto, así que bueno, sepan que estamos para acompañar, que sabemos que es difícil a veces el abordaje de estas situaciones, y que la idea es, desde la dirección, poder acompañar en el abordaje de estas situaciones. Gracias. Gracias, Romy. Muy clara la presentación. Te leo algunos comentarios del chat. La doctora Weinstun refiere de que a veces los forenses no están entrenados, digamos, para los pacientes pediátricos. Acá se me movió el chat. El tema que los forenses muchas veces no tienen experiencia en pacientes pediátricos, eso es lo que manifiesta Vanessa. Sí. En la reunión que tuvimos con San Roque hace poquito, también nos refirieron que los forenses no querían ir en pandemia. Así que bueno, esto fue un tema que nosotros pudimos plantear en el observatorio, que bueno, los forenses son también trabajadores esenciales, que no se debe postergar esto. Pero bueno, con respecto a la experiencia, también estamos trabajando en una capacitación. La idea es trabajar con algunos forenses con experiencia para poder capacitar a médicos de guardia, y que podamos todos conocer, digamos, sobre este método de cómo obtener la prueba. Otra pregunta es, ¿qué validez tiene el consentimiento informado para interrupción del embarazo si la paciente tiene menos de 13 años? Sí, eso es algo que no lo aclaré, pero antes de los 13 años tiene que acompañar la decisión los padres, los tutores o los representantes legales. Después de los 13 años, ya con este concepto nuevo que surge en este Código Civil y Comercial de la autonomía progresiva, ya luego de los 13 años, o sea, a partir de los 14 años, la víctima puede tomar por sí sola la decisión. De todos modos, nosotros siempre recomendamos que la decisión sea acompañada por un mayor, por sus familiares. Y Andrea Castro pregunta que de dónde podemos obtener herramientas de informe de sospecha e historia clínica, que bueno, un poco lo que mostrabas de la ficha. Sí, yo ahí puse los contactos, pero bueno, todo aquel que tenga mi teléfono, no tengo ningún problema, que me escriba o que escriba a través de la SAP, y nosotros hemos hecho una carpeta con todo esto que nombré al final, con los informes de sospecha, con la historia clínica, con los algoritmos, así que el que me lo pida, yo le mando la carpetita para que lo pueda tener. De todas maneras, el que esté en un efector de salud pública, que pregunte quién es el referente de abuso sexual que designó el director, y es a ellos a quien les hemos estado haciendo llegar esta carpeta. Pero bueno, por si a alguno no les llegó, no hay ningún problema de poder mandarlo. Bien. Bien. No veo otra pregunta, no sé si alguien quiere preguntar algo, activar el micrófono. Yo no veo las preguntas del chat acá, no las encuentro por las dudas.
Romy, Vero plantea en el chat si el referente dice no necesariamente el médico, ¿no? O sea, no todos los referentes designados en hospitales y centros de salud son necesariamente médicos. No, no, no. En muchos lugares designaron trabajadores sociales, psicólogos, así que por ahí preguntar quién fue designado en el sector donde está Vero. No todos son médicos, la mayoría de los casos son psicólogos o trabajadores sociales los referentes. Neji plantea que ella trabaja haciendo guardia en un centro de salud, en un CRR, y que también quiere tener acceso a la información. Bueno, se me perdió acá la pantalla y no encuentro dónde escribir. Si vos querés, Valeria, escribir el mail de la dirección para que nos escriban ahí y nosotros le mandamos la carpetita con toda la información. Pregunta si se registraron más casos de abusos en estos tiempos de pandemia. Pregunta Milagros. No, ese fue un tema también, nos hicieron saber desde la justicia que hubo menos informes de sospechas, sobre todo al principio del periodo de aislamiento, y esa era una preocupación, por eso nosotros desde la Dirección de Maternidad e Infancia tomamos el eje de abuso sexual como un eje prioritario de trabajo en este periodo, porque, como dijimos al principio, los lugares donde las víctimas se pueden expresar disminuyen, sobre todo el que toma contacto o el primero que detecta es el docente. Entonces, si bien hay clases virtuales, no es lo mismo, es el espacio para poder hablar. Entonces, ante esta preocupación fue que nosotros empezamos a hacer capacitaciones en el marco del primer nivel. Pasa que se invitaba al director y algún referente, no siempre fueron los pediatras los que participaban, por eso me pareció muy interesante poder involucrar a los pediatras en este encuentro. Y también hemos hecho algunas capacitaciones con todo el observatorio, o sea, el observatorio convocaba a diferentes miembros de diferentes instituciones, o sea, docentes, miembros de la Policía de Entre Ríos, de COMNAF, de Salud, y hemos trabajado en la capacitación. Pero bueno, creo que hay mucho por hacer todavía con respecto a esta temática. Vero dice si podés repasar, Romy, a quién internar, si se puede repasar. Sí, a ver si puedo compartir pantalla, se me perdió, pero no importa. Con respecto a quién internar, la mayoría de las veces vamos a internar. O sea, siempre vamos a internar a los casos cuando sospechemos que el abuso es en el ámbito intrafamiliar, porque el objetivo es proteger al niño, o sea que haya o no haya contacto con secreciones, haya pasado más de 72 horas del hecho, si el abuso es intrafamiliar, siempre hay que internarlo porque hay que esperar que los organismos de protección tomen las medidas correspondientes y vean si ese niño va a ir con otro familiar o va a ir a una residencia socioeducativa, con lo cual siempre que se sospecha que el abuso es del ámbito intrafamiliar se debe internar. Cuando es extrafamiliar, pero ocurrió el hecho hace menos de 72 horas y hay contacto con secreciones, hay que hacer todo esto que nombramos, las profilaxis con antibióticos, las serologías, la anticoncepción de emergencias, estamos con la posibilidad de poder tomar las pruebas, entonces ahí también corresponde internar. La única manera que vamos a manejar la situación en forma ambulatoria es cuando el abuso viene del ámbito extrafamiliar y cuando no hay contactos con secreciones o el hecho ya pasaron más de 72 horas y ya no podemos hacer ni la profilaxis antirretroviral ni la toma de pruebas. Pero bueno, eso fue un algoritmo, pero a veces los escenarios son múltiples. Por ahí nosotros nos vamos a enfrentar a un signo de sospecha y es el único signo y quizás no nos alcance al principio para hacer un informe. Quizás tengamos que apelar a nuestra imaginación y hablar de esta temática con el resto del equipo y ver si hacer una visita, si citar con el psicólogo, o sea, ver la forma de que otros profesionales puedan abordar y poder contar con otros elementos para hacer el informe de sospecha.
Vivi decía, Romy, cuando el abuso es extrafamiliar, si necesariamente el familiar de la víctima debe realizar la denuncia, porque a veces no se animan a realizarla. Vos comentaste esto, pero para reforzar ese concepto. Sí, o sea, si el familiar no se anima, no los podemos obligar, pero es mejor reforzar con la denuncia. O sea, la denuncia, cuando se radica la denuncia en fiscalía, eso es lo que abre que la fiscalía comience el juicio, comience la investigación, haga intervenir al COPNAF, se toman las medidas de protección. Mientras no hay denuncia, todo esto no comienza. Lo que hacemos nosotros con el informe de sospecha es elevar la sospecha al defensor, y el defensor es quien después hace la denuncia. Por eso hice hincapié que el informe de sospecha tiene que ser un informe que deje claro nuestra sospecha de abuso. Ahora, por ejemplo, por eso digo que las situaciones son muchas. Si nosotros, no sé, vemos un caso de encopresis, que es altamente sugestivo de abuso, y hay algún otro elemento que nos hace pensar en la posibilidad de un abuso, quizás no reunimos todos los elementos para poder hacer una denuncia. Pero bueno, quizás podemos hacer un informe de sospecha y después el defensor hace un interrogatorio, le dice al equipo de COPNAF que visite a la familia, y no reúne pruebas, no, la verdad que no tiene elementos para hacer la denuncia, y a veces la denuncia no se realiza. Por eso, depende de los signos, depende de la situación, la denuncia se va a realizar o no. Por eso, cuando es en el ámbito extrafamiliar, la familia está segura de esto, les podemos explicar que haciendo la denuncia es como que se le da más fuerza a que todo el proceso comience. Qué sé yo, por ejemplo, contarles, hace poco tuvimos una situación, porque generalmente nos llaman a nosotros cuando hay situaciones de abuso y nosotros vamos acompañando una situación en el interior de Entre Ríos, una adolescente con intento de suicidio. La ven en el hospital del interior, la derivan acá a Paraná, se la atiende por intento de suicidio, y en el interrogatorio, mientras está internada, la madre cuenta algunos hechos de violencia familiar, pero no hace referencia al abuso. Mientras la niña está internada, la trabajadora social de su localidad recibe información de familiares donde sí hacen la denuncia de abuso. Resulta que del hospital hacen intervenir a COPNAF, y COPNAF visita a la familia, ve toda una situación, una dinámica familiar complicada, un padre alcohólico, pero en ningún momento en ese informe de sospecha se nombra la situación de abuso sexual. Entonces lo que termina haciendo la justicia fue mandar al psicólogo, al padre, para que trate su alcoholismo, y la causa no siguió su rumbo como abuso sexual. Cuando posteriormente la trabajadora social puede hacer el informe con todo esto que le cuenta el resto de la familia, recién ahí la situación empieza a tomar los canales que debe tomar un abuso sexual. Por eso es tan importante que nosotros podamos nombrar esto en los informes de sospecha, porque si no, la cuestión se puede cortar como otra situación de violencia o de familia disfuncional. Bueno, ¿alguien más que quiera preguntar algo? Muy clara toda la explicación, Romy. Bueno, gracias.